sea el país más bajo en Latinoamérica de vacunación. Claro, esas son las cosas por ahí que no se entienden mucho, ¿no? Exactamente, no se entienden mucho. Después te encontrás que están diciendo y que se roban las dosis, que hay gente que se la lleva y hacen vacunar, como quien lo llamaron a la gente VIP, a los amigos de los políticos. Sí. Para mí estamos fuera, errando fuera del tacho, ¿no es cierto?, todas las cosas, porque si realmente las cosas se hubiesen hecho medianamente bien y se hubiese comprado, hoy no sé, pero creo que hasta ahora no llegamos ni siquiera al 30% de la vacunación de los habitantes de nuestro país. Y hablando de la vacunación, Nesti, en tu caso, ¿vos pudiste recibir la vacuna o no todavía? No, yo todavía no. Lo que sí pude lograr que se vacunen fue mi papá y mi mamá, Claro. pero ya mi papá va a cumplir 88 años ahora en agosto, y mi mamá ya tiene 82, así que a ellos sí ya le pusieron, logré que inclusive fueron a vacunarlos a domicilio. Claro, para que no tengan que estar expuestos. Exactamente, sí, para que no tengan que estar expuestos, y aparte por la movilidad de ellos ya se manejan muy lentamente, y solicité si podía, me dijeron que sí. Yo quiero dejar algo bien aclarado acá, el tema de la gente que está en salud. Yo creo que hacen todo lo posible y que trabajan con muy pocos elementos, porque en realidad hay que decir la verdad. Conozco no solamente de nuestra localidad, sino de otras localidades. Trabajan con muy pocos elementos. Creo que están haciendo, muy precario, y están haciendo lo mejor posible. Por eso yo por ahí siempre le digo, cuando tengo oportunidad y charlamos con gente así en algunos lugares, hay que hablarle a la gente de que no se enoje con los empleados de la salud, porque ellos están haciendo lo mejor posible, y tampoco no están respondiendo de la parte, digamos, política, con el tema de los salarios de ellos. Y yo creo que son lo más importante hoy, desde que empezó la pandemia hace 1 año y medio. Yo creo que son la gente más importante que tenemos en esto. Eso te iba a consultar, ¿no? ¿Cuál es tu mirada con respecto a esta situación? Porque ya vamos para más de 1 año y pico con el tema de la pandemia. Se suponía que al principio, las cosas fueron casi de repente, de golpe, un gobierno que recién asumía y tenía que acomodarse, tanto nacional como provincial, pero después pasó el tiempo, y en las cuestiones básicas como la salud, que vos bien lo estás mencionando ahora, parece que algunas cosas no han modificado nada, sino que se han retrocedido y han empeorado todavía, ¿no? Digo esto porque los propios médicos están movilizándose en gran parte del país, solicitando no solo, obviamente, una recomposición salarial, sino también que lleguen los insumos necesarios de esto que vos decís, y por qué no también tener un poco de oxígeno, porque no han tenido descanso en todo este tiempo. Sí, exactamente, es así. Necesitan un poco de oxígeno, porque no puedes, son muy escasos, digamos, la cantidad de gente que tenemos trabajando, tanto como enfermeros y como doctores, en los distintos sectores de salud, y también ellos necesitan un descanso, un recambio, como vos bien dijiste recién. Y a su vez, te digo, yo tengo conocimiento de que inclusive hasta ahora hay gente que de los hospitales públicos que se conectan con uno con otro, y por favor le piden, hay veces que no tienen ni siquiera lavandina, que es el elemento esencial para que ellos tengan ahí para la limpieza. Claro, es el extremo. O sea, si no tienen eso, imagínate qué poder pedir de que tengan todas las cosas esenciales para poder atender un caso de COVID. Sí. Sí, la verdad que es sumamente difícil este tema y esta situación, por eso te digo, porque no se entiende por qué hasta ahora está el área de salud así tan desprotegido, tan a la deriva también. Exactamente. Tan desprotegido como vos decís, y esta gente se juega. No nos olvidemos que se juega. A lo mejor, qué sé yo, hoy
uno dice, no, ¿qué es lo que se juega? No, se juegan. No te olvides que mañana, si no te toca a vos, le puede tocar a un familiar tuyo, o sea, tenemos que estar todas, digamos, conscientes de esa situación. Y esta gente de salud, yo creo de que no hay que aplaudirle, sino que todos los días hay que aplaudirle, y cada rato, ¿me entendés? Claro. Porque son gente que están poniéndole el pecho, y te digo, hay casos que conozco que se contagiaron, hay casos que inclusive perdieron la vida, Claro, y se contagiaron por atender a otro. Yo tengo un caso puntual que conozco muy, muy bien, sí. Que pasó en Saspeña. En Saspeña, lo primero que hicieron una publicidad terrible de que el hospital estaba en condiciones de atender, no sé cuántas camas tenían, dieron, ahora no recuerdo los números, para atender por el tema del COVID. Sí. ¿Qué pasa? Se contagia la primer pediatra del hospital de Saspeña y una doctora, o casualidad, ¿a dónde la trasladan? A la UNCAO. Entonces quiere decir que el hospital no tenía nada, hicieron pura publicidad. Sí, sí, sí. Y Sí, en sí. ese caso, justo el doctor que lo atiende en la UNCAO, estaba el doctor, yo tengo una hija que es enfermera universitaria, estaba en la guardia con el doctor y otra compañera más. Los tres se contagiaron. Fueron los primeros contagios en Saspeña. Fueron las cepas fuertes que en la primera ola que vino. ¿Qué pasó? La compañera de mi hija, la otra chica, la otra enfermera, fallece. Sí, ese fue el caso que tomó notoriedad, digamos, ¿no? Sí, y tomó mucha notoriedad justamente por eso. ¿Por qué? Porque los políticos, yo por eso siempre digo, los políticos mienten más de lo que realmente dicen la verdad y hacen. No todo. Tal vez, como en todos casos, debe haber algunas excepciones, pero cada uno se tiene que ir dando cuenta, digamos, y sabemos esas cosas. Yo hay dos cosas que siempre dije que creo que no hay que hacer con ninguna persona, así sea tu peor enemigo. Uno, el tema de la salud, y la otra, el tema del hambre. Esas dos cosas no tienen que tener color político. El político tiene que hacer carne de eso. Para eso la gente los vota. Claro, para eso le dio un voto de confianza. Exactamente. Exactamente. Para eso le dan un voto de confianza. ¿Por qué? Porque no tiene que haber. Quería consultarte, bueno, para los que te conocen lo saben, pero por allí hay gente que no está enterada. ¿Hace cuánto tiempo que estás trabajando allí en el CENTI, aquí en nuestra localidad? Bueno, mira, yo aquí trabajé aparte. Hoy estaríamos casi en los 28 años dentro del sindicato. También quiero hacer una aclaración. Sí. Yo jamás había sacado mi licencia gremial. Jamás. Nunca. Yo me iba a trabajar todos los días. Y entraba al mismo horario que todos los empleados. En el tercer gobierno del señor Quiero Palacios, me obligan con una ordenanza del Ejecutivo a tomarme la licencia gremial. Ahí te quiero dar para que la gente piense, ¿por qué será que me habrá obligado a tomar? Yo quiero saber, que me digan a ver dónde un gremialista se fue y se ponía a trabajar igual en su trabajo sin tomar la licencia gremial y atendía a los afiliados iguales. Sí. Que me den un ejemplo. Y Néstor, ¿y esto por qué fue? Y fue porque en esa época yo ya me habían pasado a tesorería. Estaba trabajando en la parte de tesorería. ¿Y qué pasaba? Yo todos los papeles sí o sí pasan por tesorería y tienen todos sus sectores y van pasando. Yo veía las cosas y empecé a algunas a rechazar
el pago, en otras me obligaban y entonces hacía mi descargo que se pagaba cuando pasaba por mi mano, pero como es, yo no estaba de acuerdo. Y así pasó con muchas cosas. Primero me pusieron gente arriba, siempre te van escalonando. Es la clásica de varios políticos. Sí. Bueno, no hay ni un cargo, listo, vamos a crear uno, vamos a poner uno arriba, uno de los nuestros arriba para que... Claro, y bueno, por las cosas manera pueda manejar la cuestión. Claro, y las cosas se saben, ¿viste? Aparte se sabe. A ver, vos no podés pagar, un ejemplo te doy, no podés comprar cubiertas para un auto, por lo menos en esa época, porque el municipio no tenía auto, tenía de camionetas para arriba, camionetas, camiones. Claro, ahí no cerraba eso. Y no sé, a ver, ¿de dónde van a sacar? Claro. Hoy el municipio tiene un vehículo que se lo entregó la justicia, creo que fue por un secuestro, y después empezaron a entregar vehículos así a todos los municipios y entregaron uno acá. Pero te doy ejemplos, por ejemplo, cosas como esas. Sí, para ir entendiendo un poco qué es lo que pasó. Exactamente, cosas como esas. Y después... Sí. De eso, muchas cosas y mucho dinero. A ver, yo no puedo andar pagando facturas de cena. Dos o tres facturas por semana. De 1.500, 2.000 pesos en aquella época. Claro, que en ese momento era mucha plata, hoy no. Era mucha plata. ¿Entendés? Aparte, cena, ¿por qué? A ver, no te digo, viene alguien de afuera... Y qué sé yo, sí, si se da para hacer un almuerzo, digo, perfecto. Pero vos te ibas a preguntar, ¿de dónde fue esta cena, un almuerzo? ¿Quién estaban? El intendente no figuraba nunca, nunca estuvo en la cena, los secretarios tampoco, eran raros. ¿Quiénes estaban? Los secretarios de abajo. ¿Me entendés? O sea que el pueblo le pagaba la comida a varios del gabinete. No entiendo esas cosas, ¿yo me entendés? No. Y estas fueron cosas para mí esas cosas no van. Digamos, y ojo, yo pasé, ya estando a cargo, pasé por el gobierno de Roy Nikic, sí, hablando acá en la localidad, por el gobierno de Cacho Petrietti y por el gobierno de Quelo Palacio y hoy de Layo Perdu. Y yo ya tuve varios problemas y prácticamente los mismos. Sí. En los periodos en donde supo estar una vez el contador Petrietti. Ajá. Yo sé que hay muchas veces de que ellos confían en sus laderos, pero tienen que moverse un poquito más. De vez en cuando el intendente tiene que llamar a tesorería y preguntar, alguien trajo algunas órdenes de pago nuevas, que sea, y pegar una mirada. Porque por ahí le pueden poner la basura bajo la frazada sin que ellos sepan. Pero no todas. Eso sí, cuando ya todo pasa, es porque ya hay algo raro. Ya te para de vez en cuando te pueden tirar una amiga bajo la alfombra. Y vos no te vas a enterar. Pero de que te estén todos los meses y prácticamente 2 o 3 veces por semana tirando miga, en algún momento te vas a dar cuenta de que hay algo bajo tu alfombra. Termina siendo un comedor ya. Sí. Entonces eso no, para mí no va, ¿viste? Para mí no va y yo siempre digo, si vos sos dueño de un campo y a vos el responsable de tu campo, si vos tenés ganado, ¿quién va a ser? Tu puestero. Si vos tenés otro empleado que están a cargo de él, la culpa es tu puestero. ¿A quién vos le vas a ir a reclamar que te faltan 5 o 6 cabezas ganadas? A tu puestero. Claro. ¿Por qué? Porque para eso vos le pagás para que él, después él es el encargado del resto personal. Esto es lo mismo. Aparte no nos olvidemos que todas las órdenes de pago son firmadas por el intendente y el secretario. Toda la vida fue eso. Sí.
O sea que de alguna forma alguien tiene que controlarlo o darse cuenta, ¿no? Es imposible que no. Pero por favor, a ver, yo siempre digo, el último que firma es el intendente. Pero para eso están los secretarios, para eso está el responsable de tesorería, que es el tesorero. Entonces, toda esa gente tienen que ir mirando. Claro. Y ya marca con un papel. Entonces vos, cuando le llevas, le decís, mirá ahí donde está marcado con los papeles, por ejemplo. ¿Me entendés? Sí, entonces, vos mirás la orden de pago, vos mirás la liquidación y mirás el comprobante de lo que se compró o en qué se gastó. Entonces vos podés tener un llamado de un tirón de oreja, ¿me entendés? Sí. La primera le tiran la oreja, la segunda le tenés que dar el sopapo y la tercera lo tenés que hacer el sumario. Lamentablemente debe ser así si queremos que las cosas funcionen bien. Claro, si no es posible. Exactamente. Néstor, por lo menos lo mejor posible. Del funcionamiento de las cosas y demás, contame cuál es la situación actual hoy del gremio y cómo están trabajando con la actual gestión ustedes. Bueno, mira, desde que yo estuve, nosotros siempre tratamos, de que el empleado no lo dejen al costado, no lo dejen al margen, digamos. Sí. Con esto, ¿a qué me refiero? A que, de acuerdo a los ingresos genuinos y a la administración municipal que tengan, solicitar medianamente los aumentos. Bien. De esa manera, el empleado puede llegar a ir teniendo, por lo menos paulatinamente, a la medida que van saliendo los porcentajes, digamos, de inflación en el mes. Sí. Pero ¿qué pasa? Sabemos igual de que, por más que me digan, sí, el INDEC dio, sí, pero sabemos, aquel que va todos los días o una vez por semana a un comercio a comprar, sí, sabe de que no es eso. La medición es otra. La medición es otra. Y en distintos lugares del punto del país. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros siempre, cuando vemos que hay posibilidades, que hay buen ingreso dentro del municipio, porque el municipio no solamente se maneja con lo que se ingresa diariamente al municipio, sino que está la cuota de la coparticipación por todos los impuestos habidos y por haber que cobra el país, ¿no es cierto? Sí. En el caso nuestro, la provincia también, y se hacen. Hay una ecuación donde hay que hacer y ahí le dan los montos. ¿Qué pasa? Esos montos, por ahí, yo te cuento esto de toda la vida, pasó siempre lo mismo. El que maneja la provincia, sí, cuando viene la cuota de la coparticipación a la provincia, que manda la nación, siempre empieza a hacer los recortes en mayo, algunos municipios en junio al otro. ¿Por qué? Porque tienen que pagar su aguinaldo. Esa es la deducción que yo saqué. No quieren quedar mal ellos. No quieren quedar mal el gobierno provincial, exactamente. Pero fue toda la vida, quiero aclarar esto, que fue toda la vida. Claro, sí, no es que está sucediendo ahora, digamos. No. Y esto cabe aclarar, Néstor, porque por allí la gente no sabe, pero se supone que los municipios en general, no solo el de Tres Isletas, han recibido menos coparticipación ahora. Exactamente, sí. Por Y eso bueno, lamentablemente esto es así, y después la tienen que discutir y pelear para poder sacar que le devuelvan lo que le recortaron, porque tampoco te dan muchas explicaciones porque te recortan. Vos llamás y preguntás, claro, y no hay orden, vino allá, lo que pasa es que nos mandaron menos, pero no es tan así. Y no es tan así, y encima ya se sabe los meses donde más ingreso hay de los impuestos para el pago, que es justamente la época del agro, de la cosecha, claro, porque de ahí salen todos los impuestos. Sí. Es decir, que ingreso la provincia ha recibido, ¿no?
Y encima, exactamente. muy buenos ingresos. Ahí está el problema. Y las provincias reciben el CRECE, pero que empiezan a recortar. Y le recortan a los municipios. Entonces uno se da cuenta. Y más peor es cuando estamos prácticamente a pasos de unas elecciones. Claro. Sucede lo peor. Y que es lo que en este caso... Te presionan con la billetera también, ¿no? Exactamente, te corren con la billetera. Y te digo, en este caso hoy, ojo, con esto también quiero poner en claro, no defiendo a nadie. Simplemente yo, porque tengo, gracias a Dios, tengo mi gente y mis contactos de empleados públicos a nivel provincial, pero empleados, no políticos. Claro. Entonces ese es el que sabe todo y el que te puede pasar o comunicar sinceramente cómo son las cosas. Exactamente, y decir cómo son las cosas. Y bueno, a este municipio lamentablemente este mes en la tercera cuota le tocó un recorte, pero ya creo que se le fue la mano esta vez al gobernador actual, porque le recortó más de 5 millones de pesos. Es muchísimo. Es muchísima plata. Vos imaginate cómo equilibra ahora el municipio eso, ¿no? Cómo equilibra el municipio. Cuando el municipio había arreglado con todos los gremios, porque habíamos tirado unas propuestas nosotros de un aumento para este año de un 50% al básico. Claro. O la otra opción que yo le había dado era cada 2 meses sumar el índice inflacionario del INDEC y aplicarlo al básico del personal. El tercer mes que se aplique, que fue así como se hizo ya en los primeros meses. Enero y febrero se aplicó en marzo el índice ese de los 2 meses. Lo mismo tendría que haber pasado ahora, y bueno, tuvimos la reunión, yo ya tenía los números antes que ellos nos muestren, pero los otros muchachos también sabían ya de los otros gremios y lamentablemente no podemos ir a hacer una medida de fuerza ni decir no porque no nos cumplen, porque estamos viendo los números. Claro, sí. Tampoco no somos incoherentes nosotros. Pero esto también por ahí hay que aclararlo, porque el empleado municipal quiere saber qué es lo que pasó. Exactamente, sí. Y nosotros, imagínate vos, lo que sí, la parte ejecutiva reconoce la deuda, inclusive ya reconoce el porcentaje del 9% entre el mes de marzo y abril. Es un poquitito menos, pero ya se redondeó para el 9%. O sea, más a favor del empleado, digamos. Y queda reconocida la deuda. O sea, cuando esto se acomode, nos van a ir dando lo que corresponde. Así quedamos. O sea, eso fue parte de la negociación, digamos, la charla. Exactamente. Entonces, no es que lo perdimos ya para siempre, pero imagínate que en la coparticipación son 4 cuotas en cada mes. Y en la cuarta cuota tiene que entrar alrededor de 12 millones de pesos al municipio para equiparar la coparticipación del mes pasado. Claro. Cuando en este mes tenía que venir prácticamente casi 7 millones más. Es un número importante. Es un número importante. Para un municipio es un número más que importante. Sí, porque encima de la situación que estamos es imposible que lo pueda sacar de algún lado. Exactamente. Así que imagínate vos que si no le llega a llegar los 12 millones de pesos en la cuarta, el municipio va a tener que hacerse, como quien dice, un nudo, una argolla para ver a ver cómo termina cumpliendo con todos los compromisos que tiene, porque no es solamente tampoco pagar el sueldo de los empleados, tienen el tema de los gastos. Claro. Los gastos diarios, digamos, que son de combustible, todas esas cosas, digamos, van a necesitar acomodar de algún lado para poder subsistir. Y lamentablemente, o sea, eso es
por ahí lo feo que pasa, ¿viste? Claro. Y te quería consultar esto, bueno, fuera de los números y de la reunión que ustedes tuvieron con el Ejecutivo y demás, y de esto que nos estás contando, ¿qué sabés por allí también, por tus propios colegas que trabajan en la provincia, acerca de esta situación? ¿Se van a acomodar un poco? Es decir, ¿la provincia va a poner este dinero que le falta a los municipios más adelante o está complicada la cosa? Y mira, de eso te digo, en realidad la parte del empleado le cuesta sacar esas informaciones por el hecho de que es más en forma política Claro. esos conectes, ¿viste? Sí. Pero yo te digo, a la experiencia que yo tengo, nunca se recuperó la plata que te recorta, jamás se recupera. Eso es lo peor, ¿no? Yo trabajé muchos años en tesorería y sé lo que es. No, jamás se recupera, ¿viste? Y lo que sí, por ahí te quieren tirar un bolazo cuando te vas y le pedí algo y te dicen, bueno, tomate, hoy pediste cinco cosas, bueno, tomás 6. Ahí te vamos a ir a ver cómo te vamos ayudando por el tema. Pero no es esa la cuestión, ¿me entendés? Claro, sí, no sí, es esa, ¿por qué? Porque si no, los municipios no pueden hacer su propia organización y no pueden ejecutar sus propias obras. Sí. O sea, tenés que depender todo de ellos y esperar a que ellos te ordenen, no, esto hace, esto no. Y yo creo de que no debe ser así. Un país donde quiere ser un país federal. Estamos siendo más algo unitario que otra cosa. Claro, termina siendo muy verticalista todo, ¿no? Se hace lo que yo digo, si no tenés determinadas consecuencias. Sí, exactamente así. La verdad que lástima, Nesti, ¿no? Digo, en general, porque esto derrumba también por allí todas las expectativas, no solo de ustedes como el gremio, sino del empleado municipal, todo aquel que tiene planificado algo y organizado, que aparezca este problemita, que no es nuevo, como vos bien lo mencionaste, te lleva a todo un replanteo a través de cómo acomodarte. Exactamente, sí, así es. Y bueno, exactamente así. Porque ahora tenés que volver a acomodarte. ¿Qué es lo que sucede? Sí, exactamente, porque tenés que volver a acomodarte, tenés que volver a sentarte, a hacer los números de vuelta, a ver de todo lo que vos tenías proyectado ya para hacer, a ver cuál de las cosas que tenías proyectado, tanto como ser como obra, como atenciones a la gente, colaboración a las mujeres en salud, en la escuela, en lo que sea, y vos tenés que agarrar como municipio, sentarte, como quien dice, barajar de vuelta, y ver a ver cuál es lo más importante y lo más primordial. Sí. Y darle, que es importante y que es urgente, ¿no? Exactamente, y darle la urgencia y la prioridad de acuerdo a lo que tenés. Ese es el problema. Qué complicado, Nesti, ¿no? Y a esto vos le sumás también que lamentablemente tenemos un proceso inflacionario que no se detiene. No se detiene ni se va a detener. Porque acá se está emitiendo demasiado dinero. No se emite como es una vez al año, ¿no? Acá se está emitiendo prácticamente continuamente desde que empezó la pandemia y están aprovechando. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es el índice el que te incide más en la inflación? Justamente la emisión de billetes. Claro. Mientras más imprimís, mayor va a ser la inflación. Que tampoco es nuevo esto, ¿no? No, esto viene de arrastre. Esto es, para mí, te digo, no hay otra que se junten todos sin color político ni distanciamiento ni nada, y decir, bueno, vamos a barajar y dar de vuelta si queremos renovar un país, porque si no lo vamos a renovar nunca y va a seguir siendo todo lo mismo. Y cada vez peor, no solo lo mismo, sino que cada vez peor. Exactamente, todo lo mismo y a su vez cada vez peor, como decía. Porque ahora, ante esta situación, Nesti, o sea, no solo por la cuestión sanitaria, sino también la pobreza que golpea cada vez más duro y que todos hemos ingresado en ese escalafón, lamentablemente. Y exactamente. Y después, a ver, yo, para mí
nosotros no tenemos un gobierno peronista. Sí. Porque yo tuve pasé por muchos gobiernos peronistas, y el peronismo no es así. Claro. El peronista no trabaja de esa manera, o los políticos que manejaron en su momento el peronismo no manejaba así. Para mí el kirchnerismo se aprovechó del peronista para meterse, y ahora no se lo puede sacar. Ese es el problema. Pero para mí no, porque no se maneja no se manejaban de esa forma, ¿me entendés? Claro. No era así. Inclusive había mucha gente que hacía muchos proyectos en comunes. Sí. Pero hoy no. Hoy sino hacer proyectos como ellos quieren y como ellos creen de que tiene que ser, no soy de ellos. Es así. Sí, lamentablemente. Sí. Una lástima. Acá mismo, sí, da lástima. Acá mismo, sí, ¿cuántos gobiernos hubo que trabajaron juntos? Hasta inclusive ocuparon, en algunos casos, supieron ocupar un tiempo dentro del gabinete. El gobierno era de un partido y había gente del otro partido, opositor. Sí. Y eso es lo que tienen que tratar de volver a hacer. No importa si es hincha de River o es hincha de Boca. O sea, lo importante es que la persona, exactamente, tener el objetivo común y que la persona sea la indicada. Claro. Porque tampoco no te sirve poner, si vos sos del ejecutivo de River, poner uno de River porque es de River. No, tiene que servir. Si no sirve, y bueno, buscaremos o trataremos de buscar uno mejor, y si es de Boca, y bueno, y que sea de Boca. Claro, los fanatismos afuera, digamos, es como la selección. Exactamente. Sí, yo creo que el fanatismo hay que dejar para la época de las campañas. Después lo demás hay que cerrar. Una vez que ya está todo elegido, vos tenés que dedicarte al pueblo, no a tu partido. Tal cual. Bueno, Nesti, te agradezco muchísimo por esta charla. Sé que tenés trabajo y cosas que hacer también, y no te quiero robar más el tiempo, así que en cualquier momento volveremos a dialogar de esto y otros temas. Esperemos que con buenas noticias. Exactamente, sí, cuando vos quieras, así que estamos a disposición de usted y de cualquier emisora, ya saben, así que no hay ningún problema. Bueno, Nesti, que tengas un buen día, un abrazo. Gracias igualmente. Dale, hasta luego. Hasta luego. Bueno, hasta ahí entonces la comunicación telefónica con Nesti Rodríguez, que estaba charlando con nosotros aquí en la mañana, ¿sí? Representante del gremio Senti en la localidad de Tres Giletas. Vamos a ir buscando nosotros una pausa comercial, y luego de la misma vamos a continuar con toda la programación de la radio, así que quédate allí porque todavía hay mucho más hasta el mediodía que tenemos para compartir. Pausa, ya volvemos. Radio. 24 horas. Muy buena música. Información. Radio. Si estás pensando en transformar tu vida incorporando nuevos hábitos saludables, consulta con Cintia Antonella Brana,